El mar le dio a su vida gran intensidad. Era solitario, pero conoció el océano cuando el resto de niños aún no dejaban la falda de su madre. Es un niño que entre los 8 o 9 años de edad prácticamente se hace a la mar, ¿no? Él tiene carencias de hogar, tiene carencias de bondad por parte de sus mayores, pero al mismo tiempo la grandeza de Dios está en que cuenta con preceptores que son siempre nuevos, ¿no? Contramaestres, gente tan ruda, la época de los velámenes, porque él está en velámenes y luego también ya más adelante el incipiente vapor, ¿no? Esos son sus silencios de niño, ¿no? Y sus silencios de adolescente. Cuando recalaba en tierra, el pequeño Miguel se alojaba en casa de su padre. Aunque Manuel Grau se desprendió de él a una temprana edad, nunca lo abandonó completamente. Su padre fue siempre su principal referente afectivo. Fue una relación cercana. El padre fue, digamos, el cariño más importante en la infancia de Grau, ¿no? Y conservó esa relación hasta la muerte del padre. Esos años fueron difíciles para Grau, años de aprendizaje en el mar y descubrimiento de su vocación. El historiador José Agustín de la Puente escribió así al respecto: la vocación responde a un llamado profundo que llega al alma y que indica, sin duda posible, cuál es el camino que Dios señala en la vida. Y Grau llega así a la Marina. Llega él a la Marina sencillamente porque desde niño vive esa vocación. El mar pertenece a los viejos recuerdos de Grau. Durante más de 10 años, Grau sirvió en todas las actividades marinas propias de su época, como el comercio de cabotaje, es decir, la navegación mercantil que se hace próxima a la costa, el comercio largo, es decir, intercontinental, el comercio del guano, el transporte de culíes y la caza de ballenas. Inclusive los buques en los que navega, uno de ellos es un ballenero, ¿no? No estamos hablando pues de la caza de ballenas de hoy, ¿no? Lo que tiene que decir es esas faenas tan crueles de arponear estos cetáceos, y él allí, no digo que participando, o tal vez sí, en estas faludas de estos botes, ni manejando arpón, pero viendo algo y después llevando estas ballenas al lado del buque para prácticamente vivas empezarlas a faenar, ¿no? Luego de estar con Herrera, comienza a embarcarse en diversos buques. Y quizá la experiencia que tuvo a bordo de la fragata ballenera Oregon, esta fragata norteamericana, haya sido la que más lo signó. Él pasó 22 meses a bordo, es casi 2 años, ¿no? Desembarca a los 12 años, desembarca pues casi 2 años después. En una navegación sumamente dura. La vida de los balleneros es bastante dura. Sobre toda esa experiencia infantil y juvenil del héroe en estos viajes, Basadre dice: Grau supo de las galletas rancias, de la carne salada, del escorbuto, del incendio, del temporal, del naufragio, de las peleas y de las juergas de los puertos. Entonces, en esa etapa se demuestra la fuerza de voluntad de Grau. Se convierte, si bien en un autodidacta, si bien tenía conocimientos básicos, pero los va aprendiendo de la forma más dura.
fue primero grumete, es decir, aspirante a marinero, pero luego con los años ganó experiencia y destreza y se convirtió en un joven lobo de mar. La gente que lo conoció dice que cuando estaba en tierra caminaba con un ligero balanceo, así como si estuviera en la cubierta, producto de los largos años en la navegación. Esos años también le dieron gran fortaleza física. Dicen, yo no sé si es verdad, pero dicen que era capaz de romper por la mitad una baraja completa de naipes. Pero su voz no era justamente un vozarrón, pues no era la voz de un capitán de leyenda, ¿no? Tenía una voz más bien atiplada y le llama la atención cómo su voz no se corresponde con su personalidad, con su físico, con su fuerza. En 1853, cuando tenía 19 años, Miguel Grau se afincó en Lima. La capital del Perú era todavía una ciudad que conservaba mucho de urbe colonial. Destacaban en las calles sus coloridos balcones, su imponente catedral y sus numerosos vendedores ambulantes, también llamados pregoneros. Por esos años, por un lapso breve, fue alumno del destacado poeta español Fernando Velarde, quien más adelante escribió así acerca de nuestro héroe. Nunca fuiste risueño ni elocuente, y tu faz pocas veces sonreía, pero inspirabas entusiasmo ardiente, cariñosa y profunda simpatía. En realidad, Grau casi no tuvo una educación formal, sino que ésta se basó principalmente en la experiencia, en el quehacer diario. Y algo más interesante, él no vivió nunca la formación intelectual o educativa sistemática, ni en colegio ni más tarde. En la misma Marina, él ingresó como alférez al poco tiempo de su ingreso a la institución. O sea, él se hizo marino no en cursos, sino se hizo marino en la vida. Eso es muy interesante, ¿no? Se hizo marino en la vida. Grau ingresó a la Armada del Perú en el grado menor, es decir, como guardia marina, en 1854. Aunque era muy joven, ya era un marinero curtido y esto de alguna manera le facilitó un poco las cosas. Él pudo haber hecho una gran carrera como marino mercante, sin embargo, el llamado de la patria fue mayor y se hizo marino de guerra. Llegó a ser contraalmirante y su nombre quedaría grabado en los anales de la historia americana por sus futuras hazañas. Él ingresa a la Marina a los 19 años de edad y nosotros, los oficiales contemporáneos, digamos, o los actuales, llegamos a la Escuela Naval para aprender algo, ¿no? Para aprender a ser marinos. Me imagino lo estupefacto de quien lo enrola cuando le dice cuál es su experiencia y él dice, bueno, yo vengo navegando hace 10 años, he dado varias veces la vuelta al mundo y me conozco todo lo que debe conocer un marino. Miguel Grau no asistió a la escuela naval. Su experiencia le valió para ingresar directamente como oficial y su primer destino fue el vapor Rímac. Eran años de transición, de la navegación de vela a la de vapor. Transición en la que Grau se sintió cómodo gracias a su experiencia en la marina mercante. Por aquel entonces ya era íntimo amigo de Lizardo Montero, quien también era piurano, marino y un par de años mayor que él. En 1857, Montero fue protagonista de una rebelión contra el gobierno de Ramón Castilla.
Grau, entonces alférez de fragata y a bordo del buque de guerra Apurímac, participó en este movimiento que pretendía llevar al poder a Manuel Ignacio de Vivanco. Montero es un personaje sumamente inquieto. Mi sensación es que lo involucra a Grau, y Grau participa en esto, es un hombre bastante joven todavía, no ha tenido exposición política de ningún tipo, un niño que deja Paita a los 8 años y que luego está dando vueltas por el mundo durante casi una década, no es que sea pues un experto analista del quehacer político peruano. La rebelión dura varios meses y finalmente son derrotados, ¿no? Esto lleva a que Grau, Montero y varios más sean apartados del servicio y que regrese a la actividad mercante. En 1857, el joven alférez Miguel Grau participó junto a su amigo Lizardo Montero de la rebelión contra el presidente Ramón Castilla. Durante el levantamiento hubo un asalto a la casa de Castilla, que es justamente esta, la que queda en esta esquina. Sobre esta acción de Grau, Basadre dijo lo siguiente: la actitud para la juvenil rebeldía sirve para explicar la rígida disciplina de su madurez. Al final, la rebelión fracasó y los marinos que participaron en ella fueron separados de la Armada. Miguel Grau volvió a sus actividades como marino mercante, viajando por Polinesia, la India y la China. Como era un muy buen marino, oportunidades de trabajo no le faltaron.